¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo, a este espacio en el que vamos a ponernos en sintonía con nuestro Señor. Gloria sea su nombre. Vamos a comenzar haciendo esta oración para pedirle a nuestro Señor que toque nuestros corazones. Donde quiera que tú, perdón, que tú te encuentres, donde tú escuches este mensaje, ya sea en tu coche, en tu casa, en tu teléfono, en tu computadora, donde quiera que lo estés escuchando, incluso presencialmente, vengo a decirte que no es una casualidad. No es una casualidad que tú te encuentres en este momento, en este día, a esta hora, escuchando este mensaje. Te saluda este siervo inútil, el pastor Gerardo, junto con mi esposa Adriana, y venimos a hablarte de las maravillas de la palabra de nuestro Señor. Tú que estás en este momento, quizá pasando por una tribulación, quizá pasando por un problema, por alguna preocupación, si actualmente estás quizá pasando un proceso de alguna situación económica fuerte, si te estás recuperando algún accidente, algún proceso administrativo, alguna situación con tus hijos o con tu esposo, con tu esposa. Hoy vas a recibir esta palabra de aliento de parte de nuestro Señor. Y hoy vas a experimentar y vas a escudriñar junto conmigo y con mi esposa lo que son las maravillas de la palabra de Dios. Mira, en el proceso de conocer al Señor, en ese proceso tenemos nosotros que entender que Él nos habla, pero cuando nos habla sacude toda nuestra vida. No podemos esperar que no pase nada si estamos haciendo oración. Y si en algún momento también alguien está orando por ti, tu mundo se va a sacudir de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando. Y la manera como Dios habla es a través de desiertos, de tribulaciones, de sacudidas. Y no quiere decir que Dios sea malo, no quiere decir que no sea justo, al contrario, Dios es bueno, es justo y es maravilloso. Pero el Señor nos interesa, o sea, le interesa a nuestra vida que realmente corrijamos porque Él ve pasado, presente y futuro y ve hacia dónde nos dirigimos. Entonces yo te invito a que el día de hoy tú entiendas este mensaje que el Señor nos está diciendo tanto a ti como para mí. Y pues vamos a empezar a orar. Es momento de que pongas tu corazón en sintonía para esa presencia de nuestro Señor. Yo te invito a que tú le preguntes al Señor: Señor, si es verdad que tú me estás hablando, si es verdad lo que dice este siervo inútil, si es verdad, Señor, respóndeme. Yo te garantizo que lo que te estoy diciendo es verdad porque lo he vivido. He vivido cada momento yo en mi casa donde uno va entendiendo cómo el Señor habla y nuestra labor como siervos inútiles es simplemente darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, uno como siervo no sirve para nada, todo es el Señor. Todo es Él el que va a hacer el milagro, es Él el que te va a sanar, Él es el que te va a libertar, Él es el que va a restaurar tu situación, tu matrimonio y tu familia. Todo es Él. Por eso es que nosotros nos decimos siervos inútiles. Y bueno, voy a empezar con esta oración para pedirle al Señor que ponga sus ojos sobre nosotros, que incline su oído y escuche tu clamor. Y empieza ahorita a ponerte en esa sintonía, donde quiera que vayas. Entrégale tus preocupaciones, abre tu corazón. Es momento de entender que una de las cosas que el Señor nos invita cuando hacemos oraciones es a que seamos humildes. Y humilde no significa que seas pobre, significa que tengas la humildad de reconocer que Él es Dios. Y tú y yo somos unos simples seres humanos que ocupamos de su presencia en nuestra vida. Mucha gente ha ido con brujos, con brujas, con hechiceros, con santeros, con miles de doctrinas. Y hoy estamos muy perdidos como seres humanos cuando no tenemos la base de la palabra de Dios. Porque cualquier cosa que nos digan, nos hagan en las redes, pues vamos a ir a buscarla, ¿no? Por eso ahorita hay tanta gente que lee las cartas, tanta gente que te dice haz esto, otro y demás, pero no nos tomamos a la tarea, no nos ponemos a hacer el tema de, oye, ¿y esto le agrada a mi Señor? ¿Esto le agrada al Padre lo que estoy haciendo? ¿No lo estaré ofendiendo con esto que estoy practicando? Y es por eso que se van demeditando muchas cosas que son sagradas en las Escrituras y lo vemos como normal porque todo el mundo lo hace.
Pero a partir de hoy el Señor va a empezarse a mostrar contigo porque tú le has clamado y hoy, escúchame bien, es el día de esa respuesta. Hoy es el día que los cielos se abren y empieza ahora a poner esas peticiones, esas preocupaciones, esas situaciones que te han robado la paz o situaciones familiares, laborales, interpersonales que estén sucediendo, te estén pasando. Es momento de que ahorita las traigas y las pongas enfrente. Mientras hacemos esta oración. Voy a empezar. Padre mío, Dios mío, Dios Rey Todopoderoso y Eterno, Santo Yahweh Tsebaot, Yahweh Nisi, Yahweh Sama, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Sitkenu, Yahweh El Shaddai, Yahweh Shalom, Yahweh Adonai. Santo Padre, tantos nombres en tu palabra y en cada uno de ellos victoria, provisión, libertad. Señor, tu justicia, tu paz. Tantos nombres, Señor, en tu palabra y en cada uno de ellos tú respondiste a tu pueblo, Señor. Hoy, Padre, vengo como un acuerdo con mi esposa y con tu santa palabra a interceder y a ponerme en la brecha por estas personas que hoy escuchan este mensaje y que te están suplicando y clamando, Señor, tú los escuches. Pido que vengan los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y seres vivientes, ojos que todo lo ven y carros de fuego, a nuestro alrededor y a nuestro favor, Señor, los mismos ángeles que vieron tus siervos, los profetas, los mismos carros de fuego que vieron tus profetas, tanto Elías como Eliseo. Que venga ahora esa nube de gloria que se ponía en el tabernáculo de Moisés, Señor. Que venga ahora tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu, el Santo Ruach HaKodesh. Ven, Santo Espíritu de Dios, Espíritu de poder, de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de inteligencia, pero sobre todo que el temor de Jehová esté presente siempre, siempre, siempre en nuestras vidas. Y ahora venimos a suplicarte y a rogarte, a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, al Santo Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, que vengas y nos acompañes en este momento, en este tiempo, y que toda la gloria sea para ti, Señor, y que tú respaldes, Rey Todopoderoso, Padre, estas palabras que hago como siervo inútil, que seas tú nada más, Señor, a través de mí. Vengo a pedirte, Señor, que nuestros ojos sean tus ojos, que nuestras manos sean las tuyas, que nuestro corazón se alinee al tuyo, que nuestros pies sigan tus pisadas, que este carácter, Señor, sea el tuyo, Padre, y te doy gracias, Señor. Rey Todopoderoso, Padre, vengo, Señor, a suplicarte y a rogarte por cada petición que hoy se está poniendo delante de ti, por cada persona que hoy está clamando, los que se hacen presentes, por los que están compartiendo este mensaje. Señor, ellos te están buscando. Y a partir de este momento, en el nombre de Jesús, nos ponemos a cuentas y pedimos perdón por todo pecado cometido, por toda falta o transgresión que hayamos hecho, que pudiese ensuciar o estorbar este clamor y esta súplica, Señor. Ven ahora, Rey Todopoderoso, Padre, Señor, y examina, oh Dios, nuestro corazón y ve si hay en nosotros camino de iniquidad. Ven ahora, Rey Todopoderoso, Padre, y en el nombre de Jesús, a partir de este momento, yo tomo la autoridad que me ha sido dada como tu siervo inútil e ignorante, como trapo inmundo que no merece nada. Nos colocamos la armadura de Dios, la capa y la corona, la voz de bocina y el cinturón de la verdad. Y tomamos las armas de la milicia celestial en el nombre de Jesús. Y a partir de este momento, Señor, vengo a suplicarte y a rogarte, Señor, vengas ahora ya y te agrades de esta súplica. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es lo que ocupamos, Señor, que tú nos muestres, Rey Todopoderoso, Padre, Señor, lo que no sabemos, lo que no conocemos, Padre. Queremos seguirte, Señor, porque mucha gente, Señor, nos habla de ti, pero nosotros queremos conocerte. Ser tus discípulos, Señor, y experimentar ese poder del Espíritu, Señor, junto con la enseñanza de las Escrituras. Vengo a clamarte por la persona que esté en adicción en este momento, por el que esté en homosexualidad, por el que esté en adulterio, por el que esté en un problema financiero, por el que tenga un problema o intenciones de suicidio. Señor Padre, hoy vengo a rogarte y a suplicarte, Señor. Ven ahora y que venga tu Santo Espíritu y tome control de las vidas que hoy escuchan este mensaje.
Escucha su arrepentimiento, su súplica, sus lágrimas, Señor, y la misma misericordia, Señor, que tú tuviste para conmigo, tenla para con ellos. Ven ahora, Señor, y no tomes en cuenta, Padre, Señor, lo que ha sucedido en el pasado, Padre, sino toma en cuenta su arrepentimiento a partir de este momento. En el nombre de Jesús ahora yo suelto el lazo y la red, atando todo ataque organizado, disperso y por tiempos del diablo. Suelto un espíritu de juicio, de devastación, de confusión y de vértigo en contra de todo ejército y todo rango demoníaco. Y coloco las jaulas y las hablo con la llave que me ha sido dada y con la vara señalo brecha donde los ángeles van a llevarse toda cosa contraria a donde el Señor Jesucristo los mande. En el nombre de Jesús pido que venga ahora esos ríos de agua viva y empiecen a arrastrar toda cosa inmunda. Y en el nombre de Jesús, con la espada del Espíritu yo corto ahora toda comunicación demoníaca del exterior al interior, del interior al exterior y toda comunicación entre demonios. Ato, revoco y cancelo en este momento a Satanás, a la bestia y al falso profeta. A todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. Asimismo al príncipe de la potestad de los aires donde operan los hijos de la desobediencia. Y en el nombre de Jesús ahora tomo el arco de bronce soltando saetas de salvación bañadas con la sangre de Jesús. Impalando a todo demonio y espíritu inmundo enviando saetas ahora en el nombre de Jesús. Suelto la jabalina. Impalando y cancelando toda fila demoníaca, cancelando todo sustituto del infierno y cancelando y revocando todo reemplazo demoníaco en el nombre de Jesús. Vengo ahora en el nombre de Jesús a revocar y a cancelar a todo espíritu y demonio familiar, vecinal y generacional. Y ahora estas frecuencias que están llegando a donde lleguen, a donde tú las mandes, Señor. Todo brujo, bruja, hechicero, santero, satanista, babalao, tatacongo, orisha, todo aquel que adore la muerte, toda persona que practique cosas o doctrinas paganas quede atada, revocada sin poder alguno en el nombre de Jesús. Que ese fuego del Espíritu Santo brille de tal manera que todo aquel que esté haciendo viajes astrales o viajando en las madrugadas para maldecir al cuerpo de Cristo, hoy caes a tierra en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. En el nombre de Jesús llegan legiones de ángeles danzantes y coros celestiales y suenan los chofares ahora. Y quedas ensordecido, inhabilitado, quedas aterrorizado y huyes en el nombre de Jesús. Por un camino llegas y por 7 sales huyendo en el nombre de Jesús. Porque ha llegado el momento de tomar control. En el nombre de Jesús cancelo toda posesión demoníaca de la tierra, que si haya hecho o haya conjurado toda persona, todo brujo o hechicero para apropiarse, haciendo todo pacto de vida por vida, toda ceremonia o anatema o situación o artículo que esté dentro de los hogares donde los brujos puedan tener acción a distancia, hoy queda sin poder alguno en el nombre de Jesús. Hoy se seca y se cancela esa comunicación en el nombre de Jesús y ahora mismo toda cosa contra el Santo Espíritu de Dios tienes que irte ahora inmediatamente. Todo material que estén utilizando para adueñarse, toda cosa para maldecir, todo aceite destructor, toda sangre derramada, todo líquido derramado, toda cosa arrojada queda sin poder alguno en el nombre de Jesús. Y asimismo ahora, Señor y Todopoderoso, Padre Señor, en esta oración que estamos haciendo, escucha cómo hacen la confesión de fe estas personas. Y hoy tú que estás escuchando este mensaje vas a decir lo siguiente: yo, Señor, y dices tu nombre, me arrepiento tanto, Señor, de haberte ofendido, tanto de haber acomodado la palabra a mi conveniencia, por haberme enojado con tu iglesia, por haber ensuciado mi corazón, por haber hecho cosas que yo sabía que estaban mal. Y empieza a decir al Señor las cosas que más estén robando la paz. Y dice: Señor, aquí estoy, Señor, no me acuerdo de todos los pecados, pero voy poniendo, Señor, de aquí en adelante todos y cada uno de ellos para que tú me ayudes, tú me limpies, tú me sanes, tú me libertes. Señor, vengo ahora a suplicarte y a rogarte me des otra oportunidad, una más, una oportunidad más de corregir. Ven y arranca, Señor, estos pecados, estos permisos legales, pero también arranca las consecuencias de mi vida pasada, de mis pecados, de los insultos y ofensas que hice para contigo y para con tu palabra. Dame la fuerza, Señor, para seguirte. Ayúdame a enamorarme de ti y a corregir, Señor, porque yo te seguiré.
Ayúdame en este momento, ayuda a mi familia, ayuda a mis familiares, ayuda a mi linaje, Señor. Rescátame, Padre, te lo pido y te lo ruego. Y vas a decir, yo reconozco que tú, Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre, que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. Hoy te reconozco, mi Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador, como mi Maestro. Ven ahora y llena mi corazón. Recordándote que en esta oración que has hecho, que hemos hecho juntos, no es un compromiso dicho nada más de palabras y de decir ya, no. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que empezar a cambiar. No puedes seguir siendo el mismo y decirte ya que soy cristiano si no haces un esfuerzo por cambiar tu actitud. Va a ser un caminar difícil, quizá tardado, sin embargo, Dios es fiel y jamás pierde una batalla. Entonces repite conmigo esta oración, vas a decir, yo, y dices tu nombre, renuncio a toda autoridad ajena o extraña, a la santa palabra de Dios que ha estado sobre mí hasta este momento. Renuncio a la tradición familiar, renuncio a todo pacto que yo haya hecho de manera consciente o inconsciente, de manera voluntaria e involuntaria, en la que yo haya permitido permisos legales o accesos legales a ser atacado yo en mi casa. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a todo eso y mi única autoridad se llama Jesucristo y la santa palabra de Dios. Y bueno, Señor, continúo con esta oración. Tú has escuchado, Padre, cómo esas personas hoy han recibido, Señor. Santo Padre, Señor, tu presencia en su corazón porque te han aceptado como su Señor y Salvador. Y a partir de este momento, escúchame muy bien, toda cosa contraria al Santo Espíritu de Dios. Tú, brujo, bruja o hechicero, tú, persona que haces maldad o que has maldecido. Escúchame muy bien, tú, ramera o prostituta, tú, mal hombre o mala mujer que has utilizado estrategias para maldecir. En el nombre de Jesús ahora quedas cancelado, revocado y sin poder alguno. Hoy tomo la autoridad y te echo fuera de las vidas de las personas que hoy están reconociendo al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y para su honra y gloria, en el nombre de Jesús ahora, todo altar levantado, toda sangre derramada, todo líquido derramado, toda cosa arrojada, que hayas forjado o tomado fotografías de redes sociales, fotografías de sus álbumes familiares, todo escrito que tenga su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de boda, su fecha de cualquier evento, de nombramiento, cualquier cosa o documento legal que hayas tomado para maldecirlos, para tomar permisos legales, todo papel que hayas puesto en el buzón de su casa, toda veladora encendida con fotografías que hayas quemado y cenizas en ella, aceite destructor, veladoras rayadas que hayas rayado o conjurado. En el nombre de Jesús quedan sin efecto alguno, los altares se caen, se derriban ahora, las velas explotan en el nombre de Jesús. Asimismo ahora, toda cosa que les hayas dado de comer, toda cosa que esté pegada en los cuerpos, entre los nervios, entre los tejidos corporales, toda conexión que hayas hecho para atarlos a través de alimentos o bebidas, de todo encuentro sucedido, toda cosa de mente o pensamiento, toda cosa o animal que tengas maldiciendo, encerrado o haciendo rituales para maldecir a estas familias, ya sea con frutas, vidrios, licores dulces, aguachentas, veladoras, paños de colores, todo sincretismo religioso o rezo a santos que has utilizado para maldecir a estas personas. En el nombre de Jesús queda sin efecto alguno, todo caldero, todo saumerio, todo ritual a través de tabaco que estés haciendo o puro, toda velación que estés haciendo se está cancelando ahora en el nombre de Jesús. Todo matrimonio espiritual donde te hayas terminado esposa o esposo espiritual, o trabajos de enfriamiento o simplemente para dominar, manipular, chantajear para que solamente tengan intimidad contigo o con cualquier persona que haya pagado el trabajo, todo trabajo con monedas, calendarios, campanas, balanzas,
Todo ritual hecho en día primero, 7, 14, 17, 21, día último, todo ayuno de brujos, todo espíritu nahual, emisor, vector y receptor, toda cosa que se haya puesto en sus cuerpos va a salir expulsada ahora en el nombre de Jesús. Es normal que eruptes, es normal que te sientas con ganas de vomitar o que vayas al baño y que eso dure unos días. No importa, en el nombre de Jesús todo se va a despegar. Toda menstruación que has dado de comer, todo semen, todo fluido corporal, ya sea mocos, cerilla, semen, menstruación que hayas puesto para dominar, que lo hayas cocinado y se lo hayas dado de comer y hayas conjurado para dominar, para tener control sobre su carácter, sobre su persona, que nada más haga caso para ponerlo con retraso. Hoy se cancela en el nombre de Jesús. Toda prenda espiritual que hayas puesto de traición, de desconfianza, de traición de socios, de división, de enfermedad, todo conjuro para enfermar a las personas, para poner enfermedad, dolor de cabeza, para que se inflamen o se hinchen o para que se sequen, todo trabajo de amarre, todo trabajo para que las finanzas no les rindan, para todo trabajo de vicios o de homosexualidad, que has cambiado el carácter o el destino, todo movimiento de astros, toda tirada de caracoles, toda lectura de café, toda puerta abierta a través de Ouija y de Wicca. Se está cancelando en el nombre de Jesús. Asimismo, ahora toda prenda que hayas puesto, todo saumerio o todo sacrificio animal o humano, se está cancelando ahora en el poderoso nombre de Jesús. Asimismo, ahora toda cosa que has sembrado en todo hogar, atrás de cuadros, atrás de pinturas, toda fotografía que estés pisando con tus zapatos, toda fotografía de estas personas, donde estén representadas en frascos, en orina, en congelamiento, dentro de congeladores, se está cancelando ahora en el poderoso nombre de Jesús, ahora mismo. Toda maldad que has puesto para lastimar a los hijos, toda muerte, toda fotografía con agujas mostrando simbología que has enterrado en cementerios, se está cancelando ahora en el poderoso nombre de Jesús. Toda espada del diablo, todo pentagrama, está cancelado y se revoca ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, trabajo o diseño o deidad y todo grupo de personas que trabaje haciendo trabajo de salación, de tierra de panteón, de lodo cenagoso, de tierra pantanosa, todo yugo, todo cepo, atadura, envidia, consecuencia de pacto, endulzamiento, amarre, todo ritual de pájaro macúa, todo trono de Satanás que hayan puesto de insatisfacción, todo trabajo con discos para que se repitan los patrones de maldición con temporadas, se está revocando ahora en el nombre de Jesús. Asimismo, ahora todo trabajo con rosas negras, toda lechuza, toda lili, todo Baphomet, todo semiasa, Azazel, es cancelado en el poderoso nombre de Jesús. Asimismo, ahora todo Behemoth, todo Valpeor, todo Leviatán es cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora todo escenario pasado, presente y futuro de brujería, de hechicería, santería, vudú, satanismo, yoruba, palomonte, palomayombe, candomblé, nafumblé y muerte. Muerte de cualquier color. Todo ritual puesto representando a la muerte o a la supuesta santísima, hoy lo estoy cancelando en el nombre de Jesús. Todo trabajo puesto es revocado y cancelado en el nombre de Jesús. Todo mesalina, umbanda, quimbanda, chumpubanda, odolumare, olorun, olofi, lukumi, oba, obatalá, oshun, shangó, yemayá, sarabanda, obaluaye, Jezabel, ramera prostituta, mala mujer, Dalila, Herodías y toda sombra de muerte, todo incubo y sucubo, asmodeo y osmodeo, lujuria y lascivia y perversión sexual, todo yoga, kriya, acharya, mudra o mantra, todo Shiva, Brahma, Vishnu, Lakshmi, Kali, Ganesh o Hare Krishna, son cancelados y revocados en el nombre de Jesús. Toda falsa imposición de manos sobre ti que hayan puesto, todo rezo pagano, toda oración en desobediencia que te haya maldecido, todo juicio por palabras vanas, toda maldición que ha llegado por tus quejas, hoy en el nombre de Jesús lo estoy cancelando y revocando ahora.
En el nombre de Jesús, ahora toda maldición sobre tu casa, alrededor de ella, en tu lecho matrimonial, toda cosa que han puesto para maldecir se está rompiendo ahora en el nombre de Jesús. Recibe libertad ahora, recibe restitución y restauración, alineamiento ahora delante del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias. Para ti sea la honra y la gloria. Ahora mismo todo espacio que fue utilizado por todo demonio, espíritu inmundo, está siendo lleno por los ríos de agua viva del Santo Espíritu de Dios y empieza a llenarse ahora y recibe ahora y respira hondo. Respira hondo ahora y suelta por la boca. En el nombre de Jesús, respira por la nariz, sueltas por la boca. Y repite conmigo: Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo ritual puesto con tu fecha de cumpleaños, con cualquier cosa, está rompiendo ahora en el nombre de Jesús. Recibe libertad ahora. Y una cosa importante que tengo que decirte es que cuando estés acordándote de cada situación, de cada cosa que hayas participado o hecho, no es para juicio, es para que simplemente limpies tu casa, limpies tu guardarropa. Tienes que empezarte a deshacer de todas las cosas que te conecten con esas relaciones del pasado. Tienes que ir tú cancelando, renunciando, diciendo: Señor, perdóname, y también perdona a la persona que me hizo esto. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús, sea lo que sea que tú hayas hecho, y empieza a ponerte a cuentas delante del Señor. Él es fiel para perdonar, pero tienes que confesar las cosas, porque así funciona esto. No es de que sabes que 1, 2, 3 por mis amigos y se acabó. No, para nada. Tienes que hacerlo tú uno a uno, y por eso lleva un tiempo. Supongamos que tú tienes, por ejemplo, tuviste una relación con una persona, con una mujer, etcétera, o con un hombre. Tú tienes que realmente empezar a renunciar. Yo renuncio a esta relación, cancelo todo pacto que haya sucedido con las palabras que él haya dicho de amor, con las promesas, con las canciones que nos dedicamos, con la fecha en que festejábamos, con el lugar de encuentro donde nos veíamos. Renuncio a las mentiras que dije para estar con esta persona. Señor, perdóname, yo rompo toda ligadura de alma con esta persona en el poderoso nombre de Jesús. Me libero yo y los míos en el nombre de Jesús, y lo rompes. Fíjate lo que me tardé con una persona. Ahora imagínate con cada uno de ellos. No importa que no te acuerdes, pero te puedes acordar quizá del entorno, a lo mejor no del nombre, pero sí de la situación, del recuerdo. Y tienes que renunciar a las emociones y sentimientos que hayas tenido con esa persona, incluso si la disfrutaste o no, eso no importa, pero tienes que renunciar con todo eso para que sea realmente esa cirugía espiritual que te haga libre. Lo mismo con un ex jefe, con un ex empleado, con un compañero de trabajo que te haya maldecido, con una persona con la que hayas terminado mal. Tienes que empezar a renunciar con todo eso y también limpiar tu corazón. Con todas las personas que tú realmente has tenido algún problema, alguna situación de rencor, alguna situación de mal recuerdo, alguna traición, tú tienes que entregárselo al Señor. Señor, yo decido perdonar a esta persona. Punto. Yo decido perdonar, Señor, decido libertarme de esta situación y te la entrego a ti y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Entonces va a ser un proceso cansado, un proceso largo, un proceso donde va a llevarte un tiempo, pero créeme que vale la pena. Normalmente no te dicen cómo hacerlo, nada más te dicen: no, vamos a orar y ya. Yo respeto lo que haga cualquier otro siervo, pero lo que te puedo decir es que la cirugía espiritual es sumamente importante. Es como cuando una persona se enferma de cáncer o de cualquier otra cosa, le dan especificaciones muy especiales con cada cosa, porque cada caso es diferente. Yo te invito, yo te comparto, puedes escribirnos a la página Despertar Ministries, allá aparece en Facebook, estamos también en Instagram. Tú nos puedes mandar mensaje privado, y si tú quieres una administración, podemos hacer una videollamada vía Zoom. Nos programamos y con muchísimo gusto estamos para servirte. Y bueno, hemos terminado esta oración y hoy te hablo de lo que tenemos que decir nosotros. Al ser siervos inútiles, a ser pastores, mucha gente no entiende porque tenemos nosotros que decir la verdad aunque a la gente no le guste. Es como te repito, si tu situación es importante y tu familia vale la pena, entonces tengo que decirte cómo funciona la palabra de Dios para que tú conozcas la libertad y para que realmente funcione. Pero déjame decirte algo, se trata de perseverancia.
O sea, este va a ser un caminar para toda la vida, donde tu vida tiene que ir cambiando. Date cuenta lo que nos está rodeando. Hoy estamos completamente cauterizados de la conciencia. La gente no le importa, pero mira, tarde o temprano vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Y con qué vamos a presentarnos delante de Él? Fíjate lo que dice aquí, y me voy a ir, por ejemplo, al libro de Ezequiel, Ezequiel 33, versículo 10. Dice así, fíjate, te lo voy a explicar para que vayas entendiendo esto. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Oye, pero espérame, se me está pasando, perdona mi amor, déjame, voy a dar la entrada a la porción que dice mi esposa, a lo que estamos ahorita en estas fechas llevando a cabo respecto a lo que es la Torá, el Antiguo Testamento y cómo se aplica el Nuevo Testamento. Y bueno, déjame, le doy el micrófono a mi esposa un momento, ahorita regresamos. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias primeramente a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí delante de todos ustedes y a mi esposo por darme pues la palabra, la oportunidad de compartir y de aprender todos juntos, unidos en armonía, lo que Dios quiere hablarnos hoy a nuestros corazones. Estamos aquí reunidos y vamos a decirle al Señor: deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y esparcir los grandes manantiales de las grandes profundidades, así como las aguas cubren el mar, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro justo Redentor, rápidamente por segunda vez pronto en nuestros días. Amén. Que así sea, que el estudio de esta palabra, su sagrada Torah, su sagrada instrucción, su palabra de nuestro Señor, nos transforme nuestra vida para bien, para bendición, para paz, y que se cumpla el propósito del Señor en nosotros. Ese gran propósito que tenemos, porque no estamos aquí de oquis nada más respirando, sobreviviendo, tomando oxígeno, durmiéndonos, levantándonos y todos los días iguales. No, estamos aquí para alterar el curso de la historia. Estamos aquí en este mundo de Asía, el mundo de la acción. Tenemos que hacer cosas que demuestren de quién somos hijos, a qué reino pertenecemos, a qué Dios servimos y todo lo que nos fue enseñado por nuestro gran Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Maestro. Él nos enseñó primero Moisés, es el gran maestro Moshe Rabenu, Moshe, nuestro maestro Moisés, y después el Señor Jesucristo a poner por obra y a bajar a nuestro nivel aún más coloquial las enseñanzas, a un nivel tan práctico para que no tuviéramos pretexto de que no tenemos ejemplo de cómo hacer las cosas. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a hacer toda la palabra, a ponerla por obra, a darle un fin, pero no un fin de terminación, sino un objetivo. Y eso es precisamente, yo creo, el tema fundamental de este libro que estamos iniciando esta semana. Estamos de fiesta porque iniciamos un nuevo libro de nuestra Sagrada Torá, de nuestra palabra de Dios que nos fue entregada en el monte Sinaí, pero más de fiesta porque es el libro que está en medio, es el corazón de la Torá. Son 5 libros los que integran nuestras Sagradas Escrituras y este libro es el de medio, es el corazón, es la parte central y no es casualidad, nada en el Señor es casualidad, nada se le escapa de su mano, nada está al azar, nada está nada más ahí porque no se le ocurrió otra cosa, lejos está de eso. Barminam lo aleinu, lejos de está de nosotros pensar eso. El Señor tiene control de todo, Él es perfecto, maravilloso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y entonces este libro es llamado en nuestro idioma el libro de Levítico.
que pues yo creo que le pusieron así porque es el libro que habla de todas las instrucciones a los leviim, a los levitas, todo el trabajo sacerdotal, pero el nombre original de este libro se llama Vaikra, Vaikra, que quiere decir y llamó Dios a Moisés. Y justamente la porción de esta semana se llama Vaikra, así empieza el libro y así empieza la porción. Las porciones son llamadas usualmente por la primera o las primeras palabras de la porción. Entonces, esta porción, Vaikra, la encontramos en el libro de Vaikra, en Levítico, en el versículo, capítulo 1, Perec 1, Pasuk 1, o sea, capítulo 1, versículo 1 al 5:26. Entonces, aquí tenemos iniciando una cosa hermosísima que dice, y llamó a Moisés. ¿Quién lo llamó? Dios. Pero la palabra Vaikra es llamar a alguien cercano, a alguien que amas, a alguien que vas a estar buscando y hablándole de manera constante. Porque la palabra que usa siempre el Señor para hablar a alguien o entre personas para hablarse es Vaikar, Vaikar. Pero aquí la palabra Vaikra, las mismas letras pero acomodadas diferente, significa llamar con cercanía y con amor. Qué privilegio de Moisés, qué cosa más maravillosa que el Señor, el mismo Dios del cielo, el Dios de todo, esté llamándolo con amor y que lo vaya a estar llamando de manera constante. Qué gran cosa maravillosa. Porque Moisés, nuestro maestro Moshe Rabenu, se ganó ese título, bueno, no ese título, ese privilegio, ese honor de que el mismísimo Señor le hable con amor y con constancia y con deseo de estarle hablando continuamente. Porque el Señor sabía que Moisés iba a obedecerle. El Señor sabía que Moisés había transformado sus atributos de personalidad en algo agradable al Señor. Moisés que había estado viviendo como príncipe de Egipto, imagínense los privilegios, imagínense las cosas que él había logrado, el poder que tenía. Nosotros estamos acostumbrados a idealizar a los personajes de las escrituras. Yo creo que es un mecanismo de defensa que utilizamos. Esa es mi opinión personal. Ustedes pueden compartir conmigo su opinión en este aspecto, porque en los estudios yo estoy aquí para servirles, hermanos, para aprender juntos. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta. Le pido a Dios nos la revele, que seamos dignos y merecedores de ir conociendo su palabra cada vez más. Pero yo tengo opiniones y al fin y al cabo mi opinión va a ser pasada por la palabra. Mi opinión sale de más, pero es importante que nosotros tengamos opiniones y cuestionemos la palabra, no cuestionarla por dudar de ella, jamás, no cuestionarla con altivez ni con orgullo para querer probar que está equivocada. Al contrario, al Señor le gusta que cuestionemos la palabra desde la humildad y desde el deseo de aprender. Nos han enseñado religiosamente que no cuestionemos, no preguntes, acepta todo. Si está escrito es porque así es. Claro, por supuesto, si está escrito es porque así es. Pero ¿cómo vamos a conocer y aprender si no nos hacemos preguntas para profundizar en los misterios de la palabra? Está escrito que nosotros somos embajadores encadenados y que le pedimos al Señor que nos revele los misterios del Evangelio. Entonces, y el Señor le revela al que Él le place, al que busca, al que pregunta, dice la palabra, toca y se te abre. Entonces, aquí yo creo que Moisés tuvo ese privilegio porque él transformó sus cualidades personales. Sabemos muy bien que Moisés mató a un egipcio. Sabemos muy bien que Moisés, cuando salió huyendo de Egipto, hubo unos años que la escritura no nos habla de él. No sabemos qué pasó con Moisés en ese tiempo en el que dejamos de escuchar hasta que lo tenemos otra vez reclutado por el mismo Señor, porque fue el escogido junto con su hermano Aarón para hablar al faraón, para pedir la libertad y la redención del pueblo de Israel.
Entonces, ¿qué pasó en esos años? Nos dicen los libros de historia, los midrashim, o sea, los libros escritos por el pueblo de Israel en los exilios. Esos libros nos dan demasiada información de qué pasó con las personas escritas en la Biblia. Y nos dicen que Moisés se fue a Etiopía. En ese tiempo en que él huyó, nos dicen los registros que Moisés fue a Etiopía y ahí él conquistó el reino etíope a través de la guerra. O sea, era un hombre fuertísimo, guerrero. No pudo haber sido de otra manera para poder liderar un pueblo de más de 3 millones de personas, un pueblo testarudo, quejumbroso, necio, con prácticas ya mezcladas de paganismo. ¿Cómo pudo liderar un hombre que no tenía ese carácter al pueblo? Entonces, sabemos que él desarrolló unas cualidades de personalidad que estaban fuera inclusive de lo que el Señor quería formar en él. Entonces Moisés tuvo una gran transformación personal. Él sacrificó sus deseos ególatras, egocéntricos, para someter su voluntad a la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es buena, agradable y perfecta para nosotros, pero siempre hay un sacrificio de nuestras cualidades y nuestro deseo de satisfacción inmediata. Y precisamente eso es lo que al Señor le agrada, ese sacrificio para convertirnos en una ofrenda de olor fragante a Él. Reach Nihoach la Hashem, un sacrificio de olor fragante. Entonces, precisamente este es el nombre de este libro. Bueno, más bien este es el tema principal de este libro, los sacrificios, los korbanot que se realizaban en el templo. Entonces podemos decir que Moisés era un sacrificio agradable al Señor. Por eso él, Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai, Elav Meohel Moed Lemor. Quiere decir, lo llamó Moshe, le habló Dios desde la carpa de reunión o del tabernáculo de reunión y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles a ellos: toda persona de ustedes que quiera ofrecer un sacrificio ante Dios deberá traer un animal de especie vacuna o de especie ovina para ofrecer sus sacrificios. Aquí ya empezamos con un tema tremendo. Primero quiero decir que la palabra sacrificio se dice corbán en hebreo, y corbán viene de la raíz karof. Karof quiere decir acercamiento, acercarse. Kikarov, porque cercana está la palabra del Señor. Kikarov, Medabar, la Hashem, porque cercana está la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es un sacrificio? Es un acercamiento al Señor. ¿Saben? Este libro es muy poco concurrido. Este libro de Levítico nos han enseñado a la mayoría de nosotros como cristianos que esto está pasado de moda. Ya no tenemos ni siquiera que ver, pues, ¿qué me interesa a mí? Que si cometiste un error tienes que sacrificar un becerro menor de 1 año con ciertas características, que si quieres hacer una ofrenda de paz tienes que llevar 2 palomas, que si quieres hacer una ofrenda hatat, o sea, cuando tuviste un error, un pecado, tienes que llevar ciertas especies, ciertas características especiales en tu animal. Ofrenda por Asham, que es por vergüenza, o sea, por ciertas negligencias. Que si ofrenda Shelamim por las festividades. ¿Qué es eso? Pues si ya ni siquiera hay templo sagrado, ni siquiera, ¿cómo que cada vez que me equivoco voy a llevar una vaca? Pues yo en lo personal ya me hubiera acabado todos los rastros de aquí de las zonas, ¿verdad? Pues no. Entonces ya ni para qué leo ese libro. Mejor me voy a los libros que yo considero que aplican actualmente. Ese es un error. Ese es un error que cometemos y que nos han enseñado como pueblo de Dios. Y quiero de verdad en este momento hacer hincapié
en la importancia, de tener nuestros conceptos bien claros como creyentes, como hijos de Dios, como la casa de Israel, como el pueblo de Dios. Toda, absolutamente toda la Biblia quiere decir libro en griego, toda la Torá, que es como se llama originalmente, que quiere decir instrucción del Señor para nosotros sus hijos, toda la Torá está vigente. Siempre el Señor Jesucristo es el fin de la Torá. Entonces lo interpretamos como que, Él vino a terminar con la Torá y nosotros ya no tenemos que hacer nada más que creer en Él. Ok, eso es algo tan simplista y tan falto de responsabilidad. El fin se refiere al final, al objetivo, al centro de la Torá, es el Señor Jesucristo. Él vino a cumplirla absolutamente toda. Él, es más, Él estando en vida cumplía todo lo que estaba aquí escrito. Y me van a decir, pero si ya no hay templos sagrados, ¿cómo que el Señor seguía cumpliendo los sacrificios? Porque todo esto tiene un sentido muy profundo. Voy a dar solamente ejemplos porque no tenemos suficiente tiempo en este momento. Sin embargo, lo más importante que nos tenemos que llevar hoy es que toda la escritura está vigente. Los sacrificios se hacen ahora a un nivel espiritual. Cada uno de los animales escritos en este libro representan una parte de nosotros interna, una cualidad interna que debemos llevar en sacrificio al Señor. Voy a platicarles cómo se hacían los sacrificios. Se llevaba el animal y se tenía que colocar las manos encima del animal que iba a ser sacrificado. Ese animal estaba absorbiendo, al nosotros imponerle las manos, estaba absorbiendo nuestras faltas y nosotros teníamos que estar bien seguros de que era real nuestro arrepentimiento, porque el sacerdote que estaba oficiando, el sumo sacerdote que era el encargado de oficiar el servicio para el sacrificio, debía decir, la persona está lista, la persona siente el arrepentimiento. El sacerdote era el que determinaba si la persona estaba siendo honesta y si realmente había un arrepentimiento genuino y unas ganas de no volver a fallar. Si el sacerdote decía que no estaba listo, no se hacía el sacrificio. Incluso si se hacía, no era recibido, no bajaba el fuego del cielo que consumía aún ese animal y lo dejaba reducido a cenizas. Antes de matar al animal, el sacerdote esparcía la sangre sobre la persona. La sangre contiene alma del animal, alma que absorbía las consecuencias del error que debían caer sobre la persona. ¿A qué le suena todo esto que estoy diciendo, hermanos? Es la emulación y la sombra del sacrificio perfecto que iba a venir para nosotros como regalo del cielo. El Señor, al ver que no entendíamos, al ver que estábamos tan perdidos en el egoísmo y que tantos años de sacrificios en el primero y en el segundo templo no habían servido para que nosotros hiciéramos una verdadera transformación genuina en nuestro interior, Él mandó por misericordia y amor sobrenatural, amor incomprendido. No podemos comprender ese amor. Por eso mandó a su Hijo el sacrificio perfecto, el sacrificio único y para siempre, para que nosotros no tengamos jamás que volver a matar a un animal, porque el Señor se inmoló por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros ya no tenemos que hacer nada. Al contrario, nosotros tenemos que tomar su ejemplo y hacer todo lo que Él hizo. En primera, obedecer la palabra y en segunda, analizar nuestro comportamiento para determinar qué animales internos debemos llevar al altar. Retomo ese tema. Por ejemplo, cuando se requería enviar, o más bien llevar al templo un
una ofrenda de paz, se llevaban 2 palomas. Entonces, dicen los sabios que esas 2 palomas son los 2 hemisferios de nuestro cerebro. Quiere decir, tenemos que conciliar nuestros 2 hemisferios del cerebro, tenemos que conciliar nuestra cabeza en una sola determinación de hacer la voluntad de Dios. No sé si se han fijado que en las películas o en las caricaturas siempre sale una voz de un angelito y un diablito. Y el angelito te dice que hagas lo correcto y el diablito te dice, no, no hagas eso, mira, mejor esto es más fácil y tú vas a salir más beneficiado. Bueno, esas emulaciones cómicas o a veces así como infantiles tienen mucho, mucho que ver con la realidad. Esas 2 voces internas las tenemos en nuestro ser. Tenemos un Yetzer Hará, que es un instinto del mal, un deseo egoísta, un deseo de recibir para nosotros mismos, y un Yetzer Hatov, que es un deseo de recibir para compartir o para trascender. Esas 2 voces tienen que unificarse y el bien tiene que vencer. Bueno, no es bien y mal, más bien ese deseo de amar y de dar y compartir tiene que vencer al deseo egoísta. Todos tenemos un deseo egoísta, lo cual es necesario. Dios nos hizo así, porque sin ese deseo egoísta no podríamos sobrevivir. Necesitamos cierto nivel de egoísmo para poder sobrevivir en nuestra vida. Sin embargo, ese deseo egoísta tiene que estar dominado y sacrificado, valga el nombre, más bien el tema principal de esta porción, debe estar sacrificado constantemente por un bien mayor, por un bien superior, por un bien de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros semejantes. Entonces, eso es conciliar nuestros 2 hemisferios y llevar una ofrenda de paz al altar. Cuando nos ponemos en paz con nosotros mismos, cuando a pesar de las tribulaciones, de las situaciones que nos sacan de balance, cuando las provocaciones vienen y yo en vez de responder con ira, más bien de reaccionar, porque la ira nunca es una respuesta, es una reacción. En vez de reaccionar con ira y con ese instinto que me caracteriza como animal, bueno, yo llevo ese sacrificio animal al Mizbeach, al altar, y entonces yo ofrezco al Señor un sacrificio de olor fragante, Reach Nihoach la Hashem. Entonces, esos son los sacrificios, esos son los korbanot, esas son las maneras de acercamiento que tengo con el Señor. Con ellos yo le demuestro que estoy haciendo sacrificios y no necesariamente estoy matando animales. Estoy matando mis animales internos, que eso es lo que cuenta ahora después de la venida del Señor. No quiere decir que ya no tengo que hacer nada, todo lo contrario. El Señor destruyó los templos sagrados, o más bien permitió que los destruyera el enemigo, porque estábamos en un estado de desconexión. El templo sagrado fue la manera primitiva que el Señor escogió para que nosotros tuviéramos una relación con Él. El Señor se dio cuenta cuando construimos el becerro de oro que no éramos capaces de mantener una relación trascendente, sobrenatural, de manera constante. Necesitábamos algo material y tangible porque no estábamos preparados. Entonces Él hizo el templo y nos enseñó a través de todos los procedimientos escritos en este libro. Todos esos procedimientos los usó el Señor para enseñarnos la manera de acercarnos a Él y de establecer un vínculo de padre e hijo, de esposo, esposa, un vínculo de cercanía eterna. Sin embargo, después de años, es nuestra tendencia perder lo sagrado de ese hecho. Entonces el Señor se empezó a dar cuenta que las personas solamente llevaban el sacrificio y no conectaban con la verdadera intención, que es el arrepentimiento genuino y sentir el dolor y la vergüenza
de haber fallado y que alguien más que no somos nosotros absorba las consecuencias de lo que debería ser para nosotros. El Señor empezó a ver que ya no estábamos conscientes de esos actos sagrados y por eso permitió la destrucción del primer templo. Después nos dio oportunidad, se volvió a edificar el segundo templo y entonces empezamos otra vez como siempre. Muy bien, nosotros somos buenos para empezar bien. Recordemos cuando nos convertimos al Señor, recordemos la primera vez que recibimos ese perdón y ese amor incomparable, esa sensación indescriptible de plenitud y felicidad, y cómo con el paso de los días vamos sintiendo cada vez menos fervor y cada vez menos compromiso, y nos pasa lo que pasó con nuestros antepasados en los templos. Ya nada más llevaban los animales y ellos se molestaban cuando el sacerdote decía, todavía no están listos, todavía no va a recibir el Señor el sacrificio, todavía no sientes el arrepentimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la sangre del animal debía ser rociada sobre la persona, porque en la sangre está el nefesh. Por eso nosotros no podemos comer sangre, porque en la sangre está el alma animal. El alma del animal la comemos si nosotros nos comemos la sangre. Entonces, al volvernos más animalescos, por llamarlo de alguna manera, tendremos mucho más dificultad en conectar con la luz del Creador. Por eso hay prohibiciones que están escritas en este libro en cuanto a la alimentación, lo cual es un tema también muy delicado, porque la mayoría de las personas dicen, ya vino Cristo. El Señor dice que no nos juzgue por comida ni bebida, ni por días de reposo. Entonces ya no nos pueden juzgar por comer lo que queramos. Quiero decirles, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto se refiere porque los recién conversos del Brit Hadashah, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, los discípulos deseaban con todas sus fuerzas cumplir con las leyes alimenticias escritas en los libros del Tanaj. Entonces, los libros que seguía el Señor Jesucristo, la Torá escrita. Entonces, ahí vienen todas las prohibiciones alimentarias. Ellos querían cumplir, pero ellos no conocían, porque ellos no tenían acceso a las escrituras como ahora nosotros tenemos acceso libre y soberano. A la hora que queramos agarramos una Biblia y ahora parece al revés. Tenemos el acceso, pero no la leemos. Ellos querían leerla con toda su alma, querían leerla y no tenían permiso porque tenían, en primera, muchos no sabían leer. Entonces, ellos hacían conforme lo que veían. Decían, ay, bueno, esto no se come, entonces no lo vamos a comer. Esto sí se come, parece que sí, y esto sí lo vamos a comer. Entonces, los fariseos, y como ya hemos aprendido, fariseo no quiere decir una persona mala, eran algunos de los fariseos, así como algunos de los cristianos no son buen testimonio, también algunos fariseos no eran buen testimonio, pero no quiere decir que todos. Los fariseos eran personas muy educadas y había fariseos de gran corazón. Pero bueno, los fariseos a los que se refiere la escritura eran los que eran mal testimonio. Entonces, esos fariseos juzgaban a los recién convertidos, recién seguidores de Jesús. Entonces les decían, así no es como se come, qué bárbaro, te estás comiendo algo que no está permitido, o esto sí está permitido y tú lo estás desechando, ignorante, inculto. Entonces Jesús decía, que nadie te juzgue por comida ni bebida, no tienen por qué juzgarte, tú estás aprendiendo y estás con todo tu corazón deseando obedecer la palabra. A eso se refería, no que ya no la tengas que seguir. Lo que pasa es que estamos tan mal informados. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Ese es mi más grande deseo, porque todos los mandamientos del Señor y sus instrucciones para nuestro bien. El Señor no necesita nada. Él no lo beneficiamos en nada si obedecemos o no. Los que nos perjudicamos somos nosotros y los que nos beneficiamos somos nosotros. Y todos los mandamientos están creados para ensanchar nuestra vasija para recibir mayor cantidad de luz. El Señor Jesucristo es la más grande vasija que ha habitado esta tierra. Él contenía toda la luz del Padre. Por eso decía, el Padre está en mí y yo en Él. Él era uno con el Padre y nosotros aspiramos a seguir sus pasos, los pasos del Maestro. Pero bueno, retomando el tema de esta porción, necesitamos estar conscientes de los sacrificios que llevaremos al altar en toda esta semana. Sacrificar esa lengua, esos animales, esas bestias internas, esa
¿Cuánto, cuánto trabajo nos cuesta controlar nuestras cualidades que no son rectas? Todo nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, todas nuestras ganas de hablar mal de los demás o de mm, dañar a alguien para nosotros recibir un beneficio. Bueno, esa es una parte, pero hay otra parte tan delicada en cuanto a modificación de nuestras cualidades, que es pensar mal de nosotros mismos. Tenemos personas, por otro lado, que se sienten menos, que piensan que no merecen las bendiciones del Señor porque se equivocaron anteriormente. Personas que no sienten o que no sentimos que el Señor nos ama. Lo decimos y lo repetimos porque nos queremos convencer, pero no podemos creerlo, porque a lo mejor las cosas que estamos viviendo no se parecen a lo que nosotros interpretaríamos como amor de Dios, o sentimos que no hemos recibido su favor y que no nos ayuda en las situaciones que le pedimos. Bueno, eso también hay que sacrificarlo, porque nosotros debemos aferrarnos a que si el Señor dice que nos ama es porque nos ama. Si el Señor dice que nos va a bendecir es porque nos va a bendecir. Si el Señor dice que no se ha olvidado de nosotros es porque no se ha olvidado de nosotros. También esos pájaros que vuelan en nuestra cabeza, esos pensamientos que andan ahí sin, sin sujetarse a la palabra de Dios, hay que llevarlos al sacrificio. Esta es la semana, bueno, siempre tenemos acceso a la escritura todos los días de nuestra vida, 24/7, 365, gloria a Dios, Baruch Hashem. Pero esta semana recibimos una infusión especial de fuerza para poder llevar todas esas cosas sometidas y cautivas a los pies del Señor y presentarnos un sacrificio de nuestra personalidad, que sea Reach Nihoach la Hashem o la Adonai, que sea un sacrificio de olor fragante. Y lo primero que tenemos que empezar a hacer es leer esta porción. Les digo que está en el 1:1 al 5:26. Leerla, no la entendemos, nos parece anticuada, que yo que quiero saber de los sacrificios. Claro que queremos saber, Señor, dime qué significa. Hay una frase en hebreo que dice keneged, una palabra, keneged, que quiere decir que todo en la Biblia tiene su paralelo al aquí y a la ahora. Nada está pasado de moda. Cada cosa representa algo. Todo tiene un significado profundísimo y voy a seguir, si Dios me lo permite, Besrat Hashem, con la ayuda del cielo, si vamos a seguir develando los misterios de esta porción, porque hay unas cosas tan maravillosas que estoy aquí leyendo para compartir con ustedes. Sin embargo, ya me tardé muchísimo, pero debemos de quedarnos con esta reflexión. ¿Qué queremos llevar a la mesa del sacrificio? Para que el Señor se agrade, que estamos trayéndole con todo nuestro esfuerzo y cada uno en lo que pueda, porque los sacrificios eran de acuerdo a los ingresos de las personas. Todos podían llevar sacrificios. Había animales que costaban tan poquito como palomitas, como unas palomitas, creo que era lo que tenía menos valor monetario, y las personas con más dinero llevaban ganado o vino, era como lo más caro. El Señor decía hasta pichones o tórtolas o pichones de paloma, porque la persona tenía que llevar lo que tuviera a la mano, lo que estuviera a su alcance, no nada más borregos, novillos, cabras, también especies de aves caseras que las personas podían tener en sus casas o que podían canjear fácilmente por algún grano. Es decir, todos tenemos algo, no podemos decir, no, hombre, yo no puedo, es mucho para mí. Lo que tú tienes es de olor agradable al Señor, siempre y cuando represente un esfuerzo tuyo por cambiar, tuyo y mío, por supuesto, para cambiar y volvernos más agradables al Señor, según su palabra. Y bueno, ya me tardé demasiado, pero vamos abriendo nuestro entendimiento. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos,
que nos despojemos de vestiduras que ya no aplican, que seamos odres nuevos, porque no podemos vertir vino nuevo en odres viejos. Ya no queremos tener esas estructuras intelectuales que nos fueron heredadas de limitación ni de pensamientos repetitivos y que aceptamos solo porque nos dijeron que así eran. Queremos cuestionar para saber, no cuestionar por rebeldía ni por orgullo y soberbia, Hasbe Shalom Barminam Lo Aleinu, sino para conocer de ti, Padre. Eso es lo que queremos. Este pueblo quiere conocer tu verdad para crecer y para ser fuente de bendición para las personas que nos rodean, para de verdad deshacernos de ataduras a través de la sangre de Jesús, el sacrificio perfecto. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga y los guarde. Los amamos mucho, los bendecimos en el nombre de Jesús. Son personas escogidas. Tenemos que levantarnos en fe, levantarnos en amor por nosotros mismos, no un amor soberbio. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar al otro si no te amas tú? Y tenemos que amarnos como Dios nos ama, en rectitud, en pureza, queriendo lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? El alimento del cielo. Entonces, bueno, gracias a todos y aquí les dejo con mi esposo una vez más. Bendiciones. Y bueno, qué impresionante. Yo siempre me quedo impactado de cómo el Señor utiliza a mi esposa para dar estos mensajes tan hermosos. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amor. Vamos a empezar. Te hablaba hace un momento de cómo nosotros tenemos que decir las cosas. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Nosotros somos los responsables de decir las cosas como son, como van. El tema es que ahora la gente no busca a los siervos porque hay muy mala conceptualización de lo que es un siervo. Un siervo no es un motivador, no es alguien que te va a decir lo que quieres escuchar, quizá es alguien áspero para hablar, porque la verdad tiene que decirte las cosas. Nosotros tenemos que preocuparnos en mi día a día. ¿Me estoy separando de Dios o estoy corriendo a su presencia? ¿Quieres la bendición de Dios sobre tus hijos? ¿Quieres que sean libres de todas las cosas que nosotros hicimos como papás o como abuelos o como bisabuelos? Tienes que empezar a entender que primero es Dios. Se repite conmigo, primero es Dios. Amén. Y la palabra de Dios lleva obediencia. Después de la obediencia viene el convencimiento, pero primero vas a tener que empezar a obedecer. Y ya que tú que estás escuchando este mensaje, tú ya estás listo, tú ya estás cansado, ya quieres un cambio, quieres libertad, quizás estás desesperado. Bueno, es momento de decirte, ok, mira, estas son las reglas del trato. Es obediencia y compromiso y no va a ser de una semana o dos. Esto va a tardar. Yo te garantizo que Dios te va a sacar adelante. Su Santo Espíritu te va a dar una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, eso es verdad. Yo te lo estoy diciendo en verdad, lo he visto, lo he vivido y el Señor lo hace, Él es fiel. Pero tienes que comprometerte. Y cuando el Señor dice, ok, va, cuando tú estés en libertad, cuando tú estés en sanidad, cuando tú estés en ese gozo, siempre tienes que acordarte que no fue por tus obras ni por nada de tu mérito. Todo es por Él. Y tienes que acordarte de eso. Y ese milagro que estás recibiendo, la sanidad que estás recibiendo, o el milagro o la petición que tú tengas que te está contestando, no es para que tú te la quedes nada más, no. Es para que fortalezcas al otro que necesita. Que hables del testimonio, que no nada más te lo quedes tú. Así funciona el reino de los cielos. Pero fíjate, dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, o sea, que nosotros hablemos. Y habla diciendo así, vosotros habéis hablado así. O sea, que nosotros le decimos, mira, tú dijiste esto. Tú dijiste esto cuando empezaste con el Señor. Tú te comprometiste a esto. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás volviendo lo mismo? Nosotros tenemos que ser esos atalayas que tenemos que decir las cosas como son. Y muchos
a veces no queremos decirlo, es que se va a enojar, es que se va a ir de la iglesia. A ver, ese no es mi tema. El tema, yo tengo que decir las cosas y como hombre decir la verdad. Hey, tú prometiste esto cuando estabas angustiado, cuando estaba pasando esto, pero todo va a depender de ti, no del pastor, ni de la iglesia, ni del tamaño de la congregación. Todo depende de ti. Fíjate, la palabra dice que no demos perlas a los cerdos. Eso quiere decir que sepamos muy bien cuando vamos nosotros a entregar la palabra de Dios, porque es una perla de gran valor. Y mira, hemos cometido errores como pastores, yo por ejemplo, de confiar en personas, entregar este mensaje, dar un esfuerzo tremendo cuando las personas no iban a recibirlo. Muchas veces nos equivocamos por emociones o sentimientos, por eso tenemos que orar primero. Entonces, cuando tú te acercas con un pastor y le dices, mire, traigo este problema, el pastor tiene que tomar un tiempo de oración. No como ahora que se van a chat, el chat de este GPT, no sé cómo se llama, de inteligencia artificial, que ahora ya te arma una prédica y te arma un mensaje. No, los verdaderos dedicamos tiempo a orar por tu caso. Nos vamos a las lecturas de la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hablar en el momento. Y ahí no entra la tecnología, ahí nos vamos a las sendas antiguas, a ayuno, oración y a orar, y va a tomar un tiempo. Y ahí es cuando uno está, o sea, cuando tú estás pidiendo, pastor, ya oró, ¿qué le dijo el Señor? Mire, y el pastor nada más está observando y está escuchando y está diciendo, ¿sabes qué? Yo sigo orando, porque no nos podemos adelantar. Y va a haber gente que quiera esperar, va a haber gente que se desespere y se vaya a otra congregación. Mira, yo te voy a decir algo, yo no te puedo decir lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a decir lo que Dios está poniendo y cómo vamos a comenzar. Entonces yo te ofrezco una palabra verdadera del Señor. O sea, yo no soy ni corresponsal ni de andar ahí haciendo... No, yo no soy tampoco ni plomero ni mecánico, porque también me he equivocado en eso, queriendo ayudar a las personas en todo. Y nuestro trabajo es predicar la palabra. Y fíjate lo que dice Ezequiel 10, dice, vosotros habéis hablado así. O sea, yo te digo a ti, mira, esta situación que estás viviendo es porque en algún momento se abrió una puerta. En Proverbios dice, no hay maldición sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Que, déjame decirte qué proverbio es este, donde dice, no hay maldición sin causa, fíjate. No hay maldición sin causa. Es exactamente en Proverbios 26:2. Dice, como el ave en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se cumpla una maldición, tiene que haber algo que está abriendo esa puerta. Algo que en algún momento tú o alguien de tu casa abrió esa puerta donde entró esa maldad como caudal, ¿no? Es como cuando hay un enfermo en la casa, pues toda la familia cambia, o sea, todo empieza a cambiar, empiezas a ver cosas extrañas en la casa, que la silla de ruedas, que el tanque de oxígeno, que las medicinas y que espérame, el olor cambia, se va. Entonces, tú tienes que entender que le servimos a un Dios tremendamente poderoso y repite conmigo, Él es todopoderoso. Amén. Pero fíjate, yo tengo que decirte las cosas como son. Ahora, una administración no es de que voy al servicio y nada más veo al pastor el domingo o el miércoles y ya. No, se trata de qué tanta necesidad tengas tú y que tú quieras que el siervo se involucre en tu situación. A ver, espérame, vamos a ver, vamos a programar, vamos a orar, ok. ¿Qué es lo que sigue? Platícame. Y se hace lo que es una cartografía espiritual. Tiene que haber una comunicación sin mentiras, diciendo las cosas como son. Y no es para juicio, es porque tu familia vale la pena, porque el caso que estás viviendo es sumamente importante. Mucha gente deja la oración hasta el último, van con el psicólogo, van con el compadre, van o con todo lo que sea, pero a final de cuentas no estoy criticando ninguna de esas carreras, pero lo que estoy diciendo es que la oración debería ser lo primero.
clamarle al Señor, clamarle. Y hay matrimonios que ahorita ni siquiera saben orar, que no se acercan a las iglesias. Entonces, yo quiero decirte que en este compromiso tienes que agarrar la palabra de Dios y empezar a buscar como el que te dije ahorita de Proverbios. Entonces, vamos ahora a Ezequiel capítulo 33, versículo 11 y repite lo mismo. Dice, diles. Otra vez vuelve a decir Dios, diles. Dile tú. Entonces tú no te enojes con el siervo cuando te diga las cosas. Dice, diles. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué está diciendo Dios? Quiero que corrijas, que conozcas mi palabra, para que vivas. Porque entiende, en el poder de esto está la vida o la muerte. Entonces, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Está vivo? ¿Cómo está tu negocio? ¿Está vivo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Está viva? ¿Cómo está la intimidad con tu esposo o esposa? ¿Está viva? Y empiezas tú a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ocupo vivir, ocupo tener paz, ocupo tranquilidad, ocupo tener alegría y gozo. Yo quiero esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo busco? Y empieza a caminar con el Señor. Entonces el Señor dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y muchos dicen, oye, pero yo no he matado a nadie. O sea, espérame, o sea, yo no soy tan malo, pero no has leído la palabra de Dios. Y tienes que entender que la palabra de Dios es para conocer tú y yo al Señor. No es para acomodarlo a mi conveniencia ni como yo quiero, no. Es yo quiero estar bien delante de Dios. Y es la pregunta que hoy te hago. ¿Tú realmente quieres estar bien delante de Dios? ¿Tú quieres caminar con Dios o quieres que Dios camine contigo? ¿Lo quieres traer tú aquí como un fetiche? ¿O quieres tú hacer un muñeco donde tú le pones, por ejemplo, los ojos que tú quieres del tamaño que tú quieres para que vea nada más lo que tú quieres? La nariz para que nada más huela cuando me acabe de bañar, pero cuando acabo de salir del motel con mi amante, pues no va. O la boca que nada más así chiquita para que me diga lo que yo quiero oír y cuando yo le diga y que me hable cosas bonitas que yo quiero. Y yo quiero, pues no, o sea, estoy formando un ídolo a mi manera, un diosito buena onda que nada más, o sea, está bien, yo estoy bien con él y él conmigo. Y no, se trata de que Dios es un Dios que merece todo nuestro respeto, todo nuestro temor, o sea, realmente, o sea, cuando yo llego a la iglesia vengo buscando la presencia de Dios. Cuando escucho algo así, o sea, realmente estoy recibiendo la palabra de Dios. Sé que ahí está Él, el mismo Dios que derribó los muros de Jericó, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que, o sea, entendamos el punto. O sea, no se trata de religión, no, se trata de que tú empieces a conocer al Señor. Una de las cosas más tremendas es que en las iglesias te vas a topar a muchos religiosos, a muchos que se sienten los mega cristianos. Es que ya tienen años en la iglesia. A ver, tú no caigas en esas situaciones. Tú ve y busca al Señor. Punto. Búscate una congregación donde te reciban con amor, pero que te digan las cosas como son. Y si no, pues puede ser ministrado de esta manera. No pasa nada, ¿verdad? Pero fíjate lo que el Señor nos dice aquí. Es algo bien tremendo porque Ezequiel capítulo 33 vuelve a decirnos así, como Dios está diciendo hoy a ti. Capítulo 33, versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el caminar con Dios es todos los días. Todos los días. Todos los días tienes que rendirte delante de Él. Te caes de rodillas delante de Él y tienes que decirle, Señor, yo aquí estoy. Y tratar de ser justo. Todas las noches tienes que hacer un examen de conciencia en quién me equivoqué, en qué falté. Señor, perdóname. Tener tus 15, 20 minutos de oración diciendo, híjole, ¿cómo te sientes, amor? Platícame hoy, ¿cómo se sienten hijos? ¿Cómo van? Porque hoy la tecnología, hoy el día a día, hoy lo que sea, nos falta esa humildad. La humildad va a empezar a llenar tu casa, esa humildad de temor de Dios, porque vas a empezar a ser transformado en tu corazón por la palabra de Dios. Pero aquí dice el Señor hey,
no te confíes en la justicia, es todos los días, todos los días. Así le hacían todos los personajes de la Biblia, todos los días volvían a empezar. Entonces, cuando alguien te pregunte o te diga, a mí me dicen, ¿cuánto llevas de cristiano? Le digo, pues comencé en la mañana, ¿tú? Aunque soy pastor, aunque me ha pasado mil cosas, yo comienzo todos los días de nuevo. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque lo necesito así, lo necesito. En este caminar que tengo ya de 10 años, un poco más de ser siervo inútil, es algo que te puedo decir, yo creo que es el trabajo más difícil que me ha tocado, el que más ganas le he echado y donde más tremendo me ha ido. Pero te voy a decir algo, las experiencias y ver los milagros que han sucedido con tantas personas que hemos ministrado, ingratos o no, traicioneros o no, Dios siempre ha sido fiel. Entonces yo no puedo negar el llamado, ni mi familia, que nos hizo Dios. Yo no soy un pastor de escuela o de título, no. Lo único que sé es que el Señor me llamó y me llamó para toda la vida y aquí estoy fiel y firme. Y me ha tocado vivir persecución, vituperio, prisiones, cárceles. Me ha tocado muchas cosas y créeme, estoy gozoso y contento y listo para la batalla. ¿Por qué? Vuelvo a decirte, porque vale la pena tu caso. Entonces tienes que realmente entender lo que el Señor está diciendo. Dice claramente también en Ezequiel capítulo 33, versículo 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Y si él se convirtiera en su pecado, e hiciese según el derecho y la justicia, y en esta parte, bueno, ¿qué es derecho y justicia? Viene en la palabra de Dios. Viene cómo tenemos que comportarnos. Mira, mucha gente dice, no, mira, es que ya no son 10 mandamientos, nada más son 2. A ver, sí, son 2 mandamientos que dejó el Señor como los más importantes. Pero para aplicar esos 2 mandamientos, que pongas a Dios en primer lugar y en el número 2 a tu prójimo como a ti mismo, tienes que leer del 1 al 4 primero para poderle dar el lugar a Dios como dice la palabra de Dios que los tienes que dar, y del 5 al 10 para que puedas tú realmente darle el lugar al prójimo como dice la palabra de Dios que tienes que dárselo. Y ahí es donde nos atoramos porque empiezan nuestros conceptos personales o puntos de vista particulares donde no es bíblico lo que estoy haciendo. O sea, entendamos el punto. Aquí está diciendo el Señor, si hicieses según derecho y justicia, y si el impío, fíjate algo aquí que dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Pero ahorita todo el mundo se arrepiente, pero no arregla las cosas. El que roba, que va a devolver lo que robó. Ay, perdóname, pero no lo devuelve. Y mira, Judas, el que vendió a Jesucristo, ¿te acuerdas? Por 30 monedas de plata. Fíjate, él fue y las aventó. He derramado sangre inocente, gritó, ¿te acuerdas? Y aventó las monedas. Y los que estaban los religiosos en ese templo le dijeron, ¿y a mí qué? Una cosa muy particular que pasa en muchas congregaciones. No les importa lo que le pasa al hermano. No. ¿Qué es lo que sucede? Recogen lo que fue a aventar Judas y a ver luego qué terreno compramos, qué coche me compro o qué hago. Pero mientras, ¿a mí qué? ¿Y qué es lo que sucede? Judas se arrepintió, pero corrió al templo con todos los religiosos en vez de haber corrido a la cruz. Pero aquí dice el Señor, devuelve la prenda. Es impresionante cómo hoy todo lo acomodamos a nuestra conveniencia. Pero la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Y está diciendo el Señor aquí cómo tienes que ser con justicia delante de Él. Y dice la palabra de Dios así. Algo muy tremendo. Y tú lo vas a vivir. Uno como siervo lo vive. Mire, dice Ezequiel capítulo 33, versículo 30 en adelante. Chécate lo que dice aquí. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas,
Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Muchos van a ver qué dice la palabra de Dios, a ver qué versículos dice el pastor, etcétera. Y vámonos un poquito más allá. Mira, cuando yo viví el tema de estas acusaciones sin pruebas, sin fundamentos de toda esta gente, y que yo sabía que era un plan de Dios donde me tenía que ir yo a predicarle a estas personas que estaban encerradas, fue impresionante para mí ver cuando ya estaba yo ahí en la corte, amarrado como perro, enfrente de mucha gente, vestido de naranja, viviendo algo tremendo, y ver a esas personas riéndose de mí, así, haz de cuenta, extendidos en las bancas de la corte, como don patrón, como líder sindical, riéndose. Fue algo impresionante. Las personas que más ayudé, que más, o sea, y todo por la espalda, ¿eh? Todo fue por la espalda, ninguno fue capaz de darme la cara, ninguno pudo, pero cuando te ven así, eso es parte de entender cómo hay personas que todavía se dicen cristianos después de que salieron las noticias diciendo cosas y sin ninguna sola prueba. Todo impresionante, todo, y la gente todavía creyéndoles, porque todo lo que llama la atención es el morbo, y es un plan de Dios para que se exponga cómo está realmente la iglesia en la actualidad. No tiene misericordia, no tiene respeto, no tienen temor de Dios. Y la verdad que estoy agradecido con el Señor por haber sufrido esos vituperios y esas cosas. Pero te das cuenta que se cumple la palabra de Dios. O sea, cuando alguien dice un salmo, dice alguna situación de versículos de la palabra, ponte siempre en los lugares y en los zapatos del rey David, de la persona como lo estaba viviendo en ese momento. Porque créeme, hay muy poca gente que hoy por hoy resista o aguante ese tipo de cosas. Yo doy gracias a Dios porque me dio la resistencia, el amor, la firmeza y sobre todo el amor al enemigo. Pero date cuenta que bíblicamente hace 2000 años a Ezequiel el Señor le dijo lo mismo. Tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y puertas de las casas y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo ahora, oíd qué palabra viene de Jehová. Y dice claramente otra cosa muy tremenda. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Fíjate, como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Eso es verdad, fíjate. Eso es verdad, porque es impresionante y uno lo vive. O sea, toda esa gente, o sea, te decía, te amamos mucho, que esto, o sea, no es verdad. Y si lo hacen con uno, ¿tú crees que realmente aman a Dios? Entonces, ahora tú que llegues a la iglesia, centra tu amor en el Señor, solamente en Jesús. No hagas idolatría de los hermanos. No estoy diciendo que te pelees, no estoy diciendo que no convivas, pero que tu confianza no esté en el hombre, sino que esté en el Señor. Solamente en Él. Él es el que te va a dar la fuerza. Él es el que te va a sacar adelante. Vuelvo a decirte lo mismo. O sea, analiza bien cada mensaje que recibas, cada prédica que escuches, cada video que tú veas. Dile al Señor, Padre, aquí estoy, y haz un compromiso con Él y cúmplelo. Porque la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 32, dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Por segunda ocasión, vuelve a decir, te van a escuchar, pero no te van a hacer caso. Pero termina el versículo 33 diciendo algo. Pero cuando ello viniere,
y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Tú tienes que, primero que nada, enseñar el temor de Dios a tu familia. La iglesia no es cualquier cosa, no es un club social, es donde está el Señor. Por eso es difícil encontrar una congregación donde te digan la verdad, donde te hablen de la palabra, como aquí. Tú dices, oye, es que mi problema es serio, o sea, yo ocupo esto, o sea, todo el mundo te va a decir, divórciate, sepárate, no se puede, busca tu felicidad. La palabra se trata de que tú cambies primero, y Dios va a cambiar a toda tu familia. Pero tienes que empezar tú. Es que así hoy quiero ser muy, muy claro con esto. Tienes que entender que Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, hey, yo te estoy oyendo, yo vi todo, no te preocupes. ¿Entiendes este punto? Y en la palabra de Dios no hay nivel social, no hay que el que tenga más, tenga menos. Todos estamos igual delante del Señor. ¿Entiendes este punto? O sea, tenemos que entender que tú vas a caminar en este asunto y quizá la gente que te rodea pues no son salvos, no conocen al Señor, pero necesitan oír del amor de Dios, y es por eso es bien necesario entender que hay un lugar muy real y muy oscuro y muy horroroso para quienes no aceptan a Jesús, y es el infierno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Tratando de que tú creas que Él no existe. Pero tú tienes que empezar a permanecer en esta guerra de oración, orando, sin desmayar, como dice Hebreos 12:3. Y pedirle al Señor que te dé fuerza, pero toda sabiduría de cómo puedes tú ayudar a tus seres queridos. ¿Entiendes este punto de lo que el Señor te está diciendo? Es momento de que te llenes de ese gozo, de esa paz, de esa fe. Hay muchos versículos donde el Señor te habla y te dice, yo soy todopoderoso, como dice Mateo 13, el 34 al 35. Te pone que como en Mateo 13, 36. O sea, Él te va a empezar a revelar esas maravillas que ahorita no entiendes. Es que leo la Biblia y no entiendo. Es que no se me queda. Vas a tener que empezar a perseverar. Yo siempre digo a las personas, mira, este es un caminar que dura un tiempo. Cuando tú leas la Biblia y leas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque muchos que te dicen, no, nada más lee Mateos, Marcos, Lucas y Juan. A ver. No. Lee toda la Biblia para que puedas entender, para que puedas saber, para que puedas empezar a asimilar la palabra de Dios. Y hay una cosa que tengo que decirte. Si realmente tienes hambre de ser libre, si realmente quieres el poder del Señor, vas a tener que dedicarle tiempo. Porque Dios es lo más importante. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero entiende el punto, aquí ya se acabó el tiempo libre, porque pasas a ser un esclavo del Señor. Y empiezas a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a escuchar alabanza, empiezas a meterte. Y empieza a hacer cambios en tu vida también. Dice Mateo, creo que es Mateo 15:1. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, Él es todo el Señor. Él es primero y después nosotros. O sea, viene este momento donde tienes tú que empezar a asimilar. Haz un parteaguas, entiende lo que te estoy diciendo. Si estás enfermo, corres al médico, pero también pide oración. Y el pastor que tú busques, el siervo, va a tener que orar por ti. Y tiene que meterse de lleno. Y si no hay sanidad a la primera, pues a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. A ver quién se cansa primero. Pero no vamos a dejar de clamar. Y es necesario estar nosotros visitando los hospitales, arrebatando los milagros y que la gloria sea el Señor. Yo te puedo platicar de muchísimos testimonios, de muchísimos milagros que ha hecho el Señor. Pero te tengo que decir de una vez por todas, tú que vas llegando ahorita, que has hecho la oración, que has aceptado al Señor. Busca al Señor. Búscalo porque Él te va a sacar adelante. Créemelo.
Hay momentos donde vas a sentir que nadie te escucha, que nadie te entiende, que nadie... Te va a topar uno que otro religioso que te diga, no, estás así porque pecaste y no sé qué. A ver, por favor, busca al Señor. Yo estoy a tus órdenes. Puedes escribirnos, puedes mandarnos un mensaje, podemos hacer llamada, te lo vuelvo a decir. Y créeme que el Señor nos escucha. Pero bueno, espero que este mensaje te haya servido. Le pido al Señor que te bendiga, que entiendas su palabra, que la asimiles en tu corazón, que te llene de gozo, que te llene de paz. Yo vengo a decirte, tu matrimonio vale la pena, tu futuro vale la pena, tus hijos valen la pena. Y te vas a topar en este caminar a mucha gente que opine, pero los verdaderos siervos son probados, son sufridos. Este es un trabajo totalmente honroso donde somos siervos inútiles. La gloria sea siempre al Señor. Hoy hemos hecho una oración por ti de liberación. De ti depende el querer alimento más sólido, pegarte. Busca. No nada más recibes el mensaje, busca a los siervos, busca, escribe, llama, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y no cuestiones, hazlo. Hazlo. La verdad, llega un momento de dejar de buscar excusas. El que le interese va a buscar, el que le interese va a escribir, el que le interese va a tener hambre. De eso se trata. Entonces hoy me despido diciéndote, recuerda, en el Antiguo Testamento habla de cómo el Señor confundió al enemigo. Cómo sana la tierra, cómo sana la semilla, cómo son las reglas, cómo manda su ángel y sacaba un ejército. Bueno, ese mismo Dios existe ahorita. El Nuevo Testamento habla de milagros, prodigios, señales y maravillas. ¿Por qué no hay ahorita casi pastores orando en los hospitales? ¿Por qué ahorita no hay gente guerreando o en las funerarias, tratando que el Señor levante muertos? Porque ya no hay fe. Los que somos probados en cosas tremendas, nos damos cuenta que el Señor te lleva a esos lugares porque nada más puedes recurrir a Él. ¿Y qué crees? Siempre llega y no llega tarde. Dios te bendice a ti y a tu casa. Estamos a tus órdenes. Búscanos, Despertar Ministries en la página. Búscanos en Facebook, búscanos en Instagram. Búscanos, que estamos ahí. Me despido diciéndote de una vez por todas, viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Amén, amén y amén.